al tema académico y no al tema de tener algún tipo de inconveniente o darle privilegio a los inconvenientes. Bueno, en la sesión pasada eh, empezamos a ver un poquito de lo que era el origen y evolución del Estado. Y yo les comentaba que indubitablemente siempre que hablemos del Estado vamos a tener que hablar de Grecia y de Roma. Y en Grecia el Estado se le concebía como la polis, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes aquellas chiquititas ciudades-estado que conformaban la región griega como tal, que no era de alguna forma problemática desde el punto de vista de lo que estaba buscando la organización como tal, ¿verdad? De los griegos. No era esa realmente la naturaleza. Pues como yo les decía en la clase pasada, también con los romanos pasaba una situación en la que, por ejemplo, para ellos la concepción del Estado romano como tal, para ellos era lo que les denominaban como las civitas, como el imperium, para ellos era el imperio, y también teníamos que ver que en algunos casos se le denominaba como el regno. Esa era otra de las acepciones que se le podían dar a esas primeras formas de organización que eran el Estado. Ahora, fíjense que ya en la Edad Media yo les comentaba que, por ejemplo, como no existía un ente, tal cual, un ente que pudiéramos palpar como Estado, tampoco había un ordenamiento jurídico que viniera a legitimarlo, por lo tanto no había algo que se le pudiera llamar o denominar como Estado. Entonces, esa tal vez podría ser la otra consideración que podemos hacer en la Edad Media. Ahora, en el Renacimiento, por primera vez surge un concepto que es bien importante, que es el concepto de nación-Estado. Es que ese concepto de nación-Estado empieza a surgir, ya lo vamos a ver hoy, pero empieza a surgir más que todo por aquellas situaciones que no son comunes. Aquellas acepciones que no son comunes de idioma, de costumbres, etcétera. Todas esas son las que nos están dando o nos van dando, de alguna forma, el poder estar todos en una misma organización. Pero fíjense que ese concepto de nación-Estado lo que provocó, lo que generó, es que vino a legitimar a las llamadas monarquías absolutas. Entonces, de alguna forma, si ustedes lo quieren ver así bien gráfico, cuando va evolucionando el Estado, ya el Estado moderno, viene a surgir en Italia, surgió en Italia, ¿verdad? Y tal vez algo bien importante que tenemos que considerar del llamado Estado moderno, es que se lo debemos a algunos factores que permitieron dar ese salto. Y ese fue cuando se da el salto del feudalismo, ¿verdad?, al Renacimiento, que es particularmente la parte que da ese primer salto como tal, pero los factores que permiten darlo, fundamentalmente en Italia del siglo XIV, viene siendo específicamente que por primera vez a la iglesia, ¿verdad?, era la que estaba dominando los factores culturales e intelectuales. Había una, ¿cómo decir la palabra? Era una centralización total por parte de la iglesia, quien era quien venía a dominar todo lo que era el tema intelectual, el tema cultural. Y también el poder y el orden jurídico se encontraban divididos. Por lo tanto, esos factores en la Edad Media, que son los iniciales que empiezan a generar un problema, son los factores que empiezan a crear, que dan ese salto, o que termina dando ese salto. Es que en el Renacimiento, fíjense que surgen ya instituciones jurídicas y también políticas de tipo centralizado. Ya empiezan a surgir unas nuevas formas, unas nuevas instituciones. Por primera vez se separa la iglesia del Estado, que creo que es una de las más importantes. Y lo más interesante de esta etapa, en el Renacimiento como tal, es que por primera vez surgen esos llamados elementos estructurales del Estado. Esos llamados elementos estructurales del Estado que siempre han sido de alguna manera importantes de analizar. Tenemos al territorio, pueblos, se le denominó inicialmente, a la soberanía y al llamado poder público. ¿Verdad? Esas vienen siendo, de alguna manera, o resultan siendo los factores que posteriores a la media y al Renacimiento, nos topamos nosotros con que nos van a generar eso. Ahora, fíjense que también ese origen del vocablo que yo se los explicaba, pues
realmente viene del latín. Eh, por supuesto, nosotros como una familia romano-germánica del derecho estamos investidos de muchas expresiones del latín, por eso ni dudarlo. Y también, fíjense que esa denominación de Estado como tal, por ejemplo, que nosotros conocemos como Estado en el idioma español, para los italianos es el llamado Stato, en el inglés es State, en alemán es Staat, y pues todas estas tienen en común que surgen del latín, y del latín, ¿cuál? Del status, porque se le interpretaba al estatus como aquella situación en la cual la persona se encontraba, porque fíjense que se analizaba ese estatus dentro del conjunto de los derechos y obligaciones que tenía el individuo con su familia y también con él mismo y hasta también viéndolo desde un punto de vista muy amplio con la ciudad. O sea, ¿qué implicaciones tenía yo? ¿Cómo jurídicamente me encontraba yo individualmente? ¿Cómo individualmente me encontraba yo también con la ciudad en la que yo vivía? Y también cómo era que me encontraba yo en las relaciones familiares, ¿verdad? Si yo era el individuo que pues tenía de alguna forma la manera en la cual se llegaba a llevar a cabo el tema de parentesco. No me quiero meter ahorita porque hoy vamos a arrancar con una explicación bastante extensa. Pero, y aquí viene la pregunta de muchas cosas que hemos hecho, ¿no? ¿A quién se le debe ¿por qué se le denomina Estado? Pues bueno, Niccolo Machiavelli, al que se le conoce como Nicolás Maquiavelo, haciendo una castellanización de su nombre, pues él en su obra El Príncipe, él es el primero en denominarlo como Estado. Él es el que venía a acuñar ese término. A él le debemos eso. Y fíjense que ahí el tema es que él le da esa interpretación a esa situación jurídica, porque eso es lo que tenemos que ver primero, ¿no? Cómo era que él lo veía, pero es a partir de aquella forma unitaria de poder que de manera continua se iba a establecer en un determinado territorio, que iba a tener un solo orden jurídico, que iba a existir, pues, una competencia jerárquica entre los funcionarios, que iba a tener dos cosas que a muchos no les gustan, un sistema impositivo y un ejército de tipo permanente. Ahora, el día de hoy son temas de discusión continua en muchos lugares. El tema relativo a el tener un ejército continuo y a un tema impositivo. Eso es de alguna manera. Luego, pues yo a ustedes les di algunas acepciones de lo que es el Estado o interpretaciones que se dan. Creo que les di 4 o 5, haciendo un poquito de memoria. Porque a mí no me interesa que se memoricen las 4 o 5 que vimos. Lo que sí me interesa es que sepan explicar en la que aterrizamos al final. O sea, en esa que llegamos al final, esa es la que a mí me interesa que ustedes puedan explicar con los elementos que fuimos abstrayendo en lo anterior. Porque así como en el Renacimiento por primera vez se acuñan algunos términos que van surgiendo en esa época, pues, evidentemente, también lo es que encontramos algunas otras, como por ejemplo, definimos que el Estado tiene elementos previos y constitutivos, y que dentro de esos elementos previos está la población y el territorio, no pueblo como tal, sino que población. Y entre los elementos constitutivos pues van a entrar el ordenamiento jurídico, el poder público y la finalidad que tiene el Estado. Ahora, cuando nos tocaba a nosotros que aterrizar, yo les daba una definición bien estructuradita, con antecedentes, etcétera, de lo que es el Estado. Y que es una muy, muy práctica que ustedes pueden poner de uso de aquí en adelante, para que ustedes quieran y que les pregunte, le pueden dar toda la explicación previa del por qué nosotros concluimos o aterrizamos en llegar a definir pues que el Estado no es más que una forma social que tiene una personalidad jurídica a través de la cual se va a organizar a la población en un territorio determinado a través de un ordenamiento jurídico, el cual es creado y aplicado por el poder público, ¿sí? Y que tiene una finalidad, que es el bien común. Entonces, prácticamente, pues eso fue lo que vimos en la sesión número 2, la sesión pasada, que tuvimos la clase pasada, y ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? En los temas. Ahora bien, el día de hoy vamos a dar arranque a cómo era que estaba esa sociedad, a esa sociedad que estamos viendo nosotros ahorita,
cómo era que se encontraba. Casi que vamos a entrar muy bien con el horario el día de hoy para poder ver ese temita, para los que todavía van en camino, para todos los que todavía van corriendo para su casa, pues cabal, se pierden el repaso, pero no se pierden la clase, ¿verdad? Entonces, en este momento, pues, voy a ver el archivito y ahorita empezamos.
Un segundito, ya que por alguna razón no me queda abrir el archivo en la otra plataforma, así es que denme un minuto, estoy tratando de resolverlo. Les decía ya a sus compañeros que cuando la tecnología no quiere, no ayuda. Así es que allá les voy a tener que reproducir de otra manera. Ya lo convertí el archivo, así es que ahorita vamos a iniciar ya con la clase de hoy. Les pido las disculpas del caso, pero este tema me está complicando demasiado. Alguien me tiene que resolver este tema definitivamente en la facultad. Solamente me van a confirmar en ambas plataformas cuando yo les diga si ya pueden, si la pueden ver y si no hay ningún problema. Gracias, licenciado. Ok. Créeme que me estaba tocando más complicado de lo que debería esto, pero cosa que no debería hacer. Vamos a transmitir desde mi correo, imagínense. Dios mío. Vamos a ver el día de hoy, dándole esa continuidad de cómo fue que llegamos o cómo fue que se llegó en esa transición, en ese cambio que se hizo
de aterrizar hasta lo que Niccolo Machiavelli nos dice de lo que es el Estado. Fíjense que las llamadas sociedades preestatales, lo que se conoce como aquellas que son anteriores a la concepción del Estado, fíjense que son 5. La primera de ellas es la horda, luego viene el clan, luego viene la tribu, viene la confederación de tribus y la nación. Cuando nosotros nos referimos a la horda, fíjense que la horda, si la tuviéramos nosotros que dar una explicación de lo que es la misma, tenemos que decir que es una forma primitiva de organización social. Y se dice que es muy primitiva porque esta corresponde al periodo prehistórico. Imagínense. Dentro de las características que tiene esta es que no estaba asentada en un territorio permanente, eran nómadas, y que esta sí se encontraba bajo la conducción de un jefe, pero esto era para llegar a la búsqueda de alimentos. Ahora, ¿cuál es la característica particular que tienen las hordas? Es que el parentesco era únicamente computado a la madre. Por lo tanto, en esta forma de organización primitiva se aplica el matriarcado. Ahí creo que ya no le va a dar espacio. Aunque ahorita creo que estamos por 101 acá. Vamos a ver si se conecta alguien más. Tal vez ya me resolvieron el problemita. Entonces les decía que acá, ¿por qué es o cómo era que pues solamente era la mujer? Lo que sucedía es que únicamente se sabía que usted había pues nacido. Usted había sido, no se sabía cómo había sido concebido o por quién, porque no se tenía esa unión entre hombre y mujer de una forma que fuera monógama, ¿verdad? O sea, aquí no existía eso, no existía la monogamia. Y el instinto del individuo, pues obviamente le buscaba a reproducirse. Y en ese instinto de querer reproducirse, pues entonces no se sabía con certeza, no podían ellos decir, saber quién era específicamente la persona que era el padre, pero lo que sí no se podía negar es saber quién es la madre. Eso creo que queda más que claro, y por eso es que el matriarcado es el que prevalece en esta forma primitiva de organización social. Y aquí otra característica que ustedes deben observar es que estas sí van de forma progresiva, ¿sí? Estas van en forma evolutiva. Y si se dan cuenta, en este periodo histórico, el líder era única y exclusivamente para que pudiera este grupo de organización social encontrar alimentos. No había otra. Y también que al ser nómadas, ellos no estaban asentados en un territorio de forma permanente. En ese proceso evolutivo que se le va dando, aparece el clan. Dice que este clan, muchos autores lo denominan como la gens, o el gens, dicen algunos, no unificado el criterio. Pero el clan o la gens también tenemos que partir indicando que son una forma primitiva de organización social, pero en esta los individuos se consideran parientes unos de otros, pero derivado del mismo tótem. Ese tótem es algo que usted lo hace similar a otro, es algo que usted lo hace común con otros y que esto lo identificaba como una parte de un clan porque se había establecido pues, un tótem, puede ser un símbolo, un emblema, puede ser de tipo animal, planta, etcétera,
Y otra característica que tenía el clan también es que seguía prevaleciendo el tipo matriarcal. ¿Cuál es la diferencia? Que el clan, este sí se asienta en un territorio determinado. ¿Sí? Este sí ya se va a venir a asentar en un territorio determinado, y la economía, al ya estar asentada en un territorio determinado, se va a fundamentar inicialmente en el cultivo de la tierra y también en que por primera vez inician a domesticar y más aún a la crianza de animales. Ahora, fíjense que acá el control de todo el clan, no obstante es de tipo matriarcal, ya quedamos claros de que sigue siendo claro, ¿verdad? ¿Por qué? Que el control acá lo tiene un jefe, pero este jefe, a diferencia de la horda, es un jefe guerrero, que lo que va a ejercer es un control político, juzgador y de tipo religioso. El mismo líder, el mismo jefe de este clan, es quien llevará el control de todos los individuos que conforman el clan, desde los aspectos políticos, ¿sí? También es el que va a juzgar, imagínense, y también es el que dirige los aspectos de tipo religioso. Para ir llevando una secuencia, si se van dando cuenta ustedes, me voy a permitir regresar en la diapositiva anterior, ya encontramos los primeros o las primeras diferencias entre una y otra. ¿Por qué? La primera vez que la horda, si ustedes pueden ver como está en pantalla, es que la horda no estaba asentada en un territorio permanente. El clan sí. Acá había un jefe, que era el que conducía al grupo, pero era solamente para la búsqueda de alimentos. Allá ya no. Allá ya tenemos ahora en el clan a un jefe, que es el que dirige prácticamente al clan, tanto desde el punto de vista político, también desde el punto de vista religioso, incluso es el que decide las controversias. Igual, tenemos que decir que acá la conducción de este jefe en la horda era solamente para la búsqueda de alimentos. En cambio, o a diferencia, ya en el clan, ya ellos están cultivando la tierra, ya no buscan alimentos, ya la cultivan. Y domestican animales y crían animales. Ahí es donde yo más o menos les voy dando ahora a ustedes algún tipo de tip de cómo hacer su examen. Por ejemplo, si yo les digo, voy a enumerar, yo una vez como les decía, yo utilizo Moodle para evaluar. Si yo les coloco ahí, por ejemplo, alguna de estas características, si es propia de la horda o es propia del clan, por ejemplo, si les pongo si es cierto que yo utilizo muchos tipos de preguntas, que por ejemplo tengan alguna similitud, el nombre cuál es, por ejemplo. Entonces, para que ustedes más o menos ya vayan, por eso es que hice este ejercicio de regresar la pantalla, y ahí ustedes se van dando cuenta de las diferencias entre una y otra, ¿verdad? En esa evolución nos topamos ahora con la tribu. Fíjense que la tribu es una forma de organización también de tipo social, pero que ésta se fundamenta en la unión de varios clanes. ¿Sí? O sea, aquí se van a unir clanes en una sola organización, ¿sí? La tribu como tal, pero esta unión puede ser de dos tipos. Puede ser obligada por el sometimiento de un clan a otro, de una tribu a un clan, o también puede ser de forma voluntaria. La tribu también está asentada en un territorio, pero ya no permanente, sino que es propio, ¿sí? Aquí empiezan ellos a denominar esos términos, si ustedes lo quieren ver así, en los cuales por primera vez se empieza a denominar lo que le pertenece al grupo social. No solamente que de forma permanente ya esté en un lugar, sino que ahora se considera que es propio. Y acá ya nos empezamos a topar, como ustedes pudieron darse cuenta, como es la unión de varios clanes. El gobierno de la tribu lo ejerce un consejo. Y este consejo estará integrado por los jefes de todos los clanes.
pero va a ser presidido por uno de ellos. Fíjense que otras características ahí bien importantes, hay un errorcito ahí que vamos a corregir porque es la costumbre, no costumbre, como les puse ahí. Fíjense que la costumbre es prácticamente la que rige como una forma normativa. O sea, las normas de este se van a regir por la costumbre. Y lo más interesante es que todas aquellas sesiones que lleve a cabo el consejo de la tribu son públicas. ¿Qué significa eso? Que son frente a todos los miembros que conforman la tribu. Entonces aquí vamos viendo también nosotros ya algunas cuestiones en las cuales el individuo se va dando cuenta que es necesario ir creciendo, no necesariamente dentro del mismo grupo social, sino que es hacia afuera. Es la relación que van a llevar estos clanes y que van a llegar a conformar un grupo más grande, que es la tribu. La tribu va a estar conformada por varios clanes, puede ser que sea por el sometimiento, el uso de la fuerza de uno de estos clanes, o incluso de la misma tribu, someter a un clan para integrarlo. Y aquí, como les digo, en otras de esas diferencias que ustedes pueden ir marcando de una vez, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, acá hablábamos de territorio determinado, acá, ¿verdad? Y luego en la horda estábamos hablando de que eran nómadas. ¿Cuál es la característica de esto? Es porque en ese mismo territorio en el cual va a estar asentada un clan, no puede llegar otro clan a este, sino que estos integran un territorio más grande. Y por eso se entiende que la tribu va a tener este crecimiento y va a tener estas dimensiones. Fíjense que hay una cuestión acá de temas de costumbre. Les repito ahí ese error, solicito una disculpa. Pero fíjense que es interesante porque cuando uno lo ve en cómo es eso que la costumbre puede llegar a crear un papel normativo. Fíjense que en temas de la tribu es una explicación de la costumbre muy gráfica. Fíjense que dentro de la tribu, en uno de esos ejemplos que a mí me gusta mucho poner es el de la caza. Ellos eran cazadores. Y cuando pues se decide, ¿no?, que van a salir de cacería, cuando salen los cazadores a la cacería del mamut, siempre han ido 12 cazadores. Siempre han ido 12 cazadores a esta cacería del mamut. Pero resulta que la noche antes de la cacería, que salían al día siguiente, dos de los cazadores, pues, deciden eh, tomar bebidas, ¿verdad?, de tipo etílico, de tipo embriagante, y estas, como tal, pues al día siguiente ellos amanecen, eh, como comúnmente se dice, de resaca, ¿verdad? No se pueden levantar, obviamente pasaron toda la noche tomando bebidas embriagantes que no les permitieron despertar lúcidamente como si despertaron los otros 10 cazadores. Pues bueno, resulta que cuando regresan los cazadores de intentar cazar mamuts, fallecen dos cazadores y no pudieron cazar el mamut. Si pueden apagar el micrófono, les voy a agradecer mucho, por favor. Creo que a los demás no les interesa escuchar lo que están hablando los demás. Entonces, cuando regresan a la tribu con dos cazadores fallecidos, muertos, y solo regresan 8, ese día la tribu decide que el día antes de que vayan a salir a la cacería del mamut, tienen prohibido los cazadores ingerir bebidas embriagantes. Porque para cazar un mamut se necesita a 12 cazadores.
porque la vez que no fueron 12, regresaron 8 y sin el mamut. Es la última vez que le vuelve a pasar a la tribu. Y por eso es que se pone, fíjense, estos ejemplos así, pues bastante gráficos, que son bien interesantes, que les va a servir a ustedes cuando les toque, no sé, más adelante especializarse en derecho penal y cosas como esas. Van a ver ejemplos como estos reales, porque no es que yo me lo esté inventando, no es que yo sea quien esté teniendo estas ideas, sino que son cosas reales que pasan en el desarrollo del individuo. Pero es un ejemplo bien gráfico de cómo la costumbre se convierte en algo normativo. Es el por qué la tribu empieza a tener, imagínense ustedes que regresan y se dan cuenta los jefes de cada clan que perdieron 2 cazadores porque 2 de estos, dos diferentes a estos, pues no se pudieron levantar temprano, no se pudieron levantar porque estaban de resaca, porque, etcétera. Pues entonces ellos ahí públicamente deciden que está prohibido hacerlo, porque si un cazador lo hace, será expulsado de la tribu. ¿Sí? Así es como pasan este tipo de cosas, así es como el individuo ha ido desarrollando de una forma social, así como estas costumbres que estamos viendo pueden llegar a darse y también pueden llegar a de alguna manera variar en el transcurso del tiempo, pero es un ejemplo de cómo la costumbre se convierte en el papel normativo dentro de la tribu. Ahora, fíjense que dentro también de esta evolución surge la llamada confederación de tribus. Fíjense que esta confederación de tribus viene a ser ya una forma compleja, un poquito más amplia de sociedad humana, porque nace por aquellas coaliciones que se dan de 2 o más tribus, pero lo que priva o el momento tal vez importante de esto es que surgió por el matrimonio de miembros de cada tribu. Eso significa, por ejemplo, hombre y mujer de 2 diferentes tribus decidían contraer matrimonio. Imagínense cómo empezamos de chiquitito, el clan que tenía un tótem que lo identificaba como que eran parentesco, el mismo clan, que todos eran parientes porque evidentemente lo portaban, luego ya son parte de una tribu, ahora surge una confederación de tribu, porque acá empieza a darse, crece tanto la tribu entre sus miembros, que empieza a hacerse necesario por varias razones, pero la fundamental de ellas es el simple instinto del individuo, del ser humano, ¿sí?, de reproducirse. El instinto reproductivo le hace buscar en otras tribus. Y acá surge por primera vez el fortalecimiento del vínculo territorial y se empieza a debilitar el vínculo sanguíneo. Fíjense que acá es bien importante porque por primera vez de un grupo que se entendía que lo que los identificaba eran el grupo sanguíneo, el que tal vez no grupo sanguíneo, pero sí el lazo de sangre que tenían por ser parte del mismo clan dentro de una tribu, pues ahora empieza a desvanecerse ese vínculo de sangre y empieza a fortalecerse el vínculo territorial. ¿Por qué se dice que se fortalece el vínculo territorial? Porque imagínense estos 2 territorios que antes eran separados, ahora usted los va a ver como uno solo. Y acá, fíjese que surge lo que es el Consejo de Tribus, donde están representados todos los jefes de las tribus. Si ustedes se recordarán, acá, donde veíamos en la tribu, el gobierno de la tribu lo ejerce un consejo donde está el jefe de cada clan y es presidido por uno de estos jefes del clan. Ahora, en la confederación de tribus, a diferencia, ustedes se topan con que están representados todos los jefes de las tribus, ¿sí? Ese que la dirige, ese que está ahí. Y acá, fíjense que se dan cosas bien importantes, bien interesantes, como por ejemplo, se hace una división bien marcada del trabajo, pero ¿en base a qué? En base al sexo, en base al género, ¿sí?
en base al sexo que tenía que identificaba cada persona. En el caso de los hombres, estaba claro que el hombre se iba a dedicar a la guerra, a la pesca, ¿sí? Y que prácticamente iba a ser la materia prima como tal, ¿verdad? Para la alimentación. Eso era lo que él iba a buscar. Él iba a buscar, ¿verdad? La materia prima para alimentar. Pero estaba claro que lo de él era el hombre de la guerra, ¿sí? Dedicarse a la pesca y también la materia prima para la alimentación. En el caso de la mujer, dentro de sus funciones de trabajo, el cuidado de la casa, ¿sí? Llevar a cabo, como se dice que cose, estamos hablando que es la que pues hace el vestuario, ¿verdad? Es la que lleva a cabo cualquier tipo de, no sé, elaboración de cuestiones para la casa, no sé, cómo arroparse, cómo abrigarse, etcétera. Y también es la encargada de preparar alimentos. Otra de las cosas que se van aquí unificando, fíjense que es dentro de lo que es un tema cultural, es el idioma, la religión y la costumbre. Estos tres, de alguna forma, empiezan a unificarse de una forma cultural. Es donde empezamos a ver nosotros que, por ejemplo, todo lo que a usted lo hace similar en idioma, religión y costumbre es algo cultural. Pero fíjense que cuando uno ve estos antecedentes o estos precedentes del Estado, o estas formas de organización previas al establecimiento del Estado, todas vienen dando un aporte del por qué va creciendo tanto. Porque es que sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Porque de esta confederación de tribus, y fundamentalmente, fíjense que de este último punto, ¿sí? De la unificación de costumbres, idiomas y religión, surge a lo que nosotros le llamamos la nación. Aquí ya vamos a dar un salto cualitativo, este no es cuantitativo, este ya es cualitativo. Les encargo los micrófonos, por favor, que los apaguen. ¿Pero dónde? Porque si están intentando ingresar al otro link, ahí está lleno. Vamos a ver. Pues no, no hay nadie. Yo creo que ahí están viendo ustedes ahorita la pantalla. Yo no veo a nadie. Vamos a ver el otro. No, no veo a nadie intentando entrar. Yo no veo a nadie intentando entrar. Vamos a dar un espacio, unos 30 segundos, un minuto. Ok. No me llega ninguna otra solicitud, así es que pues, continuamos, ¿no? Bueno, ok. Con el tema de la nación, fíjense que aquí ya empiezan a cambiar la forma de explicarlos y de definirlos. Fíjense que la nación tenemos que partir de que es un grupo humano, pero que este grupo humano es el grupo humano de la procedencia étnica. Y cuando hablamos nosotros de esa procedencia étnica, nos estamos refiriendo a que está dotado de una unidad cultural, religiosa, idiomática y costumbre. Que pues es poseedor de un mismo acervo histórico, que es de tipo común y que también de común destino nacional. Acá los miembros
están vinculados entre sí por un intenso sentimiento de nacionalidad. Entonces, fíjense que eso a veces cuesta un poquito el poder llevarle el hilo a qué se refiere, porque son muchas palabras que uno muchas veces las confunde, las ve como sinónimos, etcétera. Pero no es así, sino que por el contrario, tenemos que partir de esa unidad cultural, también es una unidad religiosa, una unidad idiomática y de costumbres. Y este concepto de nación, esta definición que ustedes están viendo, la tenemos que seguir aplicando al día de hoy. Y lo más interesante es que tienen el mismo acervo, es el mismo conocimiento histórico. O sea, ellos traen el mismo conocimiento histórico que ha venido pasando de generación en generación y que también ese vínculo entre ellos es tan intenso, pero está fundamentado en la nacionalidad. Fíjense que aquí podemos hacer también varios ejemplos, ¿verdad? Muy gráficos. Y fundamentalmente, tal vez uno de los más interesantes en la evolución de la historia como tal. Pero fíjense que los elementos de la nación, se los acabo de poner a ustedes ahorita en pantalla, ¿verdad? Para ponerlo así muy gráfico. Unidad cultural, raza, religión, lenguaje, costumbres, comunidad histórica, significa que tienen la misma historia y tienen muy impregnado ese sentimiento de nacionalidad. Y acá en esto de la nación, yo les hago una reflexión si es lo mismo nación que Estado. La respuesta es no, no son lo mismo. Aunque al día de hoy todavía se sigue confundiendo el mismo, ¿verdad? Al día de hoy todavía se sigue dando esa confusión entre uno y otro en temas de marcarlos como tal. Y particularmente debemos decir de que el concepto de nación, su fundamentación o su naturaleza es de tipo étnico y antropológico, ¿verdad? Mientras que en el concepto de Estado ya estamos hablando de una naturaleza de tipo jurídico-política. Una disculpa a los que están ahí en la otra plataforma, es que estoy transmitiendo desde mi iPad y ahí salen las llamadas que me hacen al iPhone y me están llamando ahorita, así es que disculpa. Y si contesto allá, pues van a escuchar la conversación, entonces por eso es que les sale ahí la llamada. Los que me están viendo en computadora, pues no hay problema, pero los demás sí. Esa será la gran diferencia entre nación y Estado. No son lo mismo, aunque muchos crean que sí. Por eso cuando dicen Guatemala es una gran nación, mentira, eso no puede ser. Primero porque si nosotros nos limitamos a analizar estos elementos, nos damos cuenta que no tenemos ni siquiera unidad cultural. Dejemos ya el lado de raza, que eso pues prácticamente ya se abandona, pero ¿será que tenemos el mismo lenguaje en toda Guatemala? ¿Será que tenemos los mismos costumbres en toda Guatemala? ¿Y será que tenemos ese sentimiento de nacionalidad tan impregnado dentro de nuestros individuos que eso nos permite tener ese crecimiento como tal? No somos una nación. Dudo que algún día vayamos a ser una nación porque no tenemos esa unidad cultural inicialmente. Ni las costumbres son las mismas. ¿Sí? Yo les pongo ejemplos y como les decía, el ejemplo que yo más pongo acá, ya cuando uno habla de ese sentimiento de nacionalidad, etcétera, lo encontramos en la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que el nacionalsocialismo de los nazis, que probablemente ustedes van a ver ahorita un poquito de eso, que no lo vieron en ciencia política, pero lo van a ver ahorita un poquito, muy poquito que se ve en constitucional. Fíjense que la Alemania nazi, lo que la hace crecer como nación y que se extiende a Austria, partamos de que Hitler ni siquiera era alemán, Hitler era austriaco, pero no importando el tema Estado, porque aquí abandonen ustedes el tema Estado y métanse nada más en el tema nación, se dan cuenta que ellos fundamentaban en prácticamente estos 7 elementos.
el concepto de nación. Para ellos, el sentimiento del nacionalsocialismo es esto: las mismas costumbres, el mismo idioma, la misma religión, ¿sí? Un mismo punto común de dónde nacieron, un punto mismo común de cuál es la raza que ellos tienen, que todavía se hablaba de raza en ese entonces, también esa unidad cultural, ¿sí? Que tienen exactamente igual, y ese sentimiento de nacionalidad que los hace, que hace a Hitler, por ejemplo, dar ese crecimiento y se puede fortalecer el concepto de nación. Y por eso es que yo en esta reflexión que les pongo acá al final, evidentemente, nunca va a ser lo mismo nación que Estado. El concepto de nación es étnico y antropológico. El concepto de Estado es de naturaleza jurídica y política. Bueno, como siempre, abrimos la parte final de la clase para que ustedes puedan hacer las preguntas o que puedan hacer algún tipo de consulta, ¿verdad?, acerca de los conceptos que vimos el día de hoy. Y pues si no tienen ninguna duda o pregunta, pues ya saben, siempre lo hacemos de la misma manera, en la cual abrimos el espacio con quienes van pidiendo la palabra. Aquí está pidiendo la palabra Lucía Izaguirre, así es que Lucía, le escucho. Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo una duda. Así como la nación tiene elementos, ¿se podría decir que el Estado también tiene sus propios elementos? Le voy a regresar la pregunta, no porque quiere evadir lo que usted me está preguntando. ¿Puso atención a la clase 2, a la sesión 2 y al material que le mandé? ¿O lo leyó? Es que no lo recibí, perdón. ¿Cómo? Cuando me dice no lo recibí, ¿a qué se refiere? ¿Que no vio Classroom? O sea, ¿no vio el tablero de Classroom? ¿Ni tampoco vio el grupo de WhatsApp? ¿O a qué se refiere? Sí, es que hasta ahorita me conecté a mis redes, por eso no he visto si lo recibí. Ok, entonces le encargo que se meta al tablero de Classroom y ahí va a encontrar su respuesta en la sesión número 2. Sí. Okay. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero sí, la respuesta es sí. Tiene sus elementos. Hoy, no sé si estuvo en el repaso de hoy, porque el repaso de hoy fue en la sesión 2. En la sesión 2 yo le repasé prácticamente la pregunta que me está haciendo. Es que no quiero meterme en ese tema porque ya vimos en clase, les mandé material, hicimos un repaso, entonces como desgastarse en lo mismo que es de la sesión pasada. Es que no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o duda. Respecto al... Es que vamos en orden, porque me gusta ver quién pidió la palabra. Así es que no sé si alguien solicitó la palabra por acá. Bueno, no sé quién era el que estaba hablando, pero por favor, dele porque no me fijé quién era. Respecto al territorio en el clan y en la tribu, en el clan es un territorio determinado, dice, pero en la tribu es un territorio propio. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Porque para mí sería casi lo mismo. Lo que pasa es que usted en el clan solamente está en un territorio, en un punto en el cual usted decidió asentarse de forma permanente. Pero ese territorio colinda o está semejante a otro, ¿verdad? Porque recuérdese que el clan, su evolución es la tribu. Entonces, usted o voluntariamente se adhirió o lo sometieron para que se adhiriera. Entonces ya le están delimitando cuál es el espacio físico que a usted le toca y de ahí ya no va a poder crecer. Esa es la diferencia. Ya tiene una circunscripción establecida de que el clan A, por ejemplo, el clan de la H, por ejemplo, que son ustedes, ¿verdad? Ya tienen un territorio específico. Pero usted va a estar en un territorio grande asentado, pero a usted le toca el territorio que ya está establecido. Ese es el suyo. ¿Sí? La tribu ya es todo el entorno. Esa sería la diferencia entre uno y otro, para que usted pueda distinguir la duda de esas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda. Bueno, si no tienen preguntas o dudas, siempre les recuerdo o les doy la recomendación, ¿verdad? Que
reciben la clase, terminamos la clase, yo les estoy compartiendo los materiales. Los contenidos son amplios y no es lo mismo estudiar para el examen que venir repasando poquito a poco lo que vamos viendo. Pues yo siempre digo, se ve la clase, ustedes leen, el compromiso de ustedes es leer el material, que es bien digerible, bien chiquitito, y pues ya cuando a ustedes les toque que llegar al examen, imagínense, recibimos la clase, ustedes reciben la clase, 1, yo les mando el material, ustedes lo leen, y 3, hacemos el repaso en la clase siguiente. Entonces es como bien práctico llegar al examen parcial, ¿verdad? Que espero que así sea. Así es que si no tienen ninguna pregunta o duda, pues hasta aquí lo dejamos y les deseo éxitos en su siguiente clase y también pues en esta semana. Muchas gracias, Liz. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.